Inicio la grabación. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, ha habido una interrupción del sistema y nos ha echado fuera, con lo cual comienzo la grabación. Afortunadamente ha sido al principio, con lo cual tiene fácil resolución. Estamos tratando el tema 19, es gases medicinales, y por lo tanto vamos a tratar un poco la introducción desde iniciarnos en el tema del área de gases medicinales. Y por tanto, bueno, voy a compartir ese tema para vamos a pantalla, compartimos. Y efectivamente, aquí estamos en oxigenoterapia. Estábamos comentando que los gases medicinales, cada vez más, el tema de gases se usa en el entorno hospitalario por diversas razones que vamos a ir viendo a continuación, pero sobre todo es un capítulo muy importante, y en particular el manejo del oxígeno, ¿no? Para oxigenoterapia, es decir, para enriquecer la respiración y facilitar la respiración a aquellos pacientes que tengan deficiencias respiratorias. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver un poco los distintos equipos, aparatos, envases, instalación y manejo de gases. Entonces, las aplicaciones vamos a ver que son diversas, y básicamente desde el 2005, todos los gases que se manejan, o toda sustancia, o combinación de sustancias, en este caso, que en general gases, que tengan propiedades para tratamiento, prevención, terapia de seres humanos, incluso en animales, se consideran medicamentos. Es decir, que todo esto, ¿qué significa? Que lo va a regir la regulación y la autorización para comercialización y de envases y demás, tienen que ser autorizados por la Agencia Española del Medicamento. ¿De acuerdo? Y hay un decreto que regula, de hecho, desde el 2005, esto viene siendo así, pero en el 2015, el decreto de 24 de julio, el 1/2015, regula un poco esta ley de uso racional de medicamentos, productos sanitarios. Y en concreto, gases que vamos a destacados, sobre todo en el ámbito hospitalario, pues tenemos el oxígeno comprimido para tareas hospitalarias en aporte de oxígeno y sobre todo tenemos el protóxido, que vamos a ver que es un analgésico, produce analgesia, es decir, que actúa sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, es un agente anestésico, es un gas anestésico que se usa en una concentración mezclado con oxígeno, y que también se puede usar mezclado con fármaco anestésico. Esto es realmente para quirófano, para cirugías y demás. El aire medicinal, pues, se usa generalmente como agente mecánico, aporta presión para mover sobre todo fuelles y dispositivos de respiración automática, como pueden ser respiradores de quirófano, respiradores de transporte, en fin, además de usarse mezclado con oxígeno para temas de uso para oxigenoterapia, ¿no? Para facilitar el despertar, por ejemplo, después de una anestesia, mezclado con oxígeno, se busca una graduación
de 40% de oxígeno, 60% de aire, por ejemplo. Ya digo, para darle una mayor facilidad y otro gas que tenemos es el óxido nítrico comprimido. El óxido nítrico comprimido es un gas que se está usando en terapia bastante, entre otras cosas, porque esto es normas generales, pero se usa, por ejemplo, en terapia es un gas que se inhala, facilita la apertura, la broncodilatación de las vías aéreas, sobre todo los alveolos, y por lo tanto es para todos aquellos neonatos y demás pacientes que tengan problemas de oxigenoterapia graves, pueden tener terapia de aporte de inspiración con óxido nítrico, ¿no? Luego están las mezclas, típico, como he dicho antes, oxígeno protóxido para anestesia. Y el helio es un gas que sabemos que es el que usan y conocemos todos en el formato globos para feria, ¿no? Para chiquillos y demás, y para entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque por ser menos denso lo que hace es tener una densidad, hace que se eleve, ¿no? Rápidamente, y por lo tanto es más volátil, pesa menos que el aire atmosférico, y por eso tiende a elevarse. Por lo tanto, bueno, ya empezamos un poco. Aquí hay unas fotos que se nos distintas. ¿Qué pasa? Que los gases tienen que ser canalizados, evidentemente, ¿no? Tienen que venir en unos envases o a través de instalaciones hospitalarias, canalizaciones. Esas canalizaciones normalmente tienen, en este caso, como veis, distintos colores. El tipo de gas tiene una normalización que vemos a continuación. Que en el caso este es el racor o conector. Esto profesionalmente llamamos racor. Con esta conexión, su conexión es el oxígeno, es un conector de cuádruple seguridad, porque el oxígeno no puede, es un gas, diríamos, comburente, puede en determinados mezclado o con grasa o con residuo orgánico, puede ser explosivo, y por lo tanto pues los racores generalmente y las mangueres pues, tienen que ser con una seguridad. Normalmente estos dos gases, oxígeno y protóxido, esto se llama popularmente protóxido o óxido nítrico, es decir, la fórmula N2E, y el color, como veis, es el gas que decíamos que era anestésico, analgésico, es decir, el depresor del sistema nervioso central, y por lo tanto lo usan los anestésicos y es su herramienta principal, junto con los salotanos, los fluoranos, el segorane, que son fármacos anestésicos, ¿no? Y que veremos cuando veamos respiradores cómo se mezclan y cómo se dosifican al paciente en la vía inhalatoria, ¿no? Y el aire medicinal, que es un gas, como decíamos, auxiliar, que bien sirve para darle una mezcla, un aporte mezclado con el oxígeno, o bien sirve y usan los respiradores también para el movimiento mecánico del ciclado de la respiración asistida, ¿no? Entre otros, la principal aplicación. Todos estos, hay distintas conexiones. Esta es norma francesa, NF, o lo que es lo mismo, popularmente llamamos conexión air líquide, ¿de acuerdo? Air líquide, aunque aquí no se ve, esto es una botella de air líquide, pero hay otras conexiones, carburos metálicos, hay la ISO, la DIN, la OXIFAR, que es carburos metálicos también, y demás. Todos estos envases, estos gases vienen en envases generalmente, ¿de acuerdo? Es decir, este es un envase que usan, por ejemplo, muy versátil, porque vamos a tener, en este caso lo vamos a ver más adelante, es la que usan las ambulancias y que se usa para emergencias, para aportar oxígeno a ambulancias y servicios de emergencias sanitarias en las UBIs, y
y por lo tanto no vamos a tener, esto es una versión más antigua, porque este tiene un manómetro que indica la carga de la botella. El color de la botella nos indica que es oxígeno. Este es el color de las botellas, ¿no? La normalización para oxígeno, negro la parte de abajo y blanco la parte de arriba. Y aquí conectaríamos el racor que va al respirador, y esta es la llave de cerrado, y si ponemos el verde aquí, pues abriríamos la botella para que circule el gas al respirador, ¿no? o a la gafa nasal o a la mascarilla, en fin. Hay un pitorro que sale por el otro lado, que es un caudalímetro que permite, este sería la salida al respirador, y hay un macarrón, un tubito más delgado, más fino, que se regula con esta, aquí hay una llave, aquí hay una, se aprecia, a ver, no se aprecia casi, pero aquí hay un pomo que permite poner, graduar, 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 5 litros por minuto, que suelen ser pues, los caudales de oxigenoterapia para llevar a una gafa nasal o a una mascarilla, ¿no? Bueno, esto lo veremos en oxigenoterapia también en el capítulo oxigenoterapia, que está más adelante. En realidad aquí hablamos de oxigenoterapia, pero es una introducción, porque luego cuando hablemos de respiradores hay un capítulo pues, de accesorios para la respiración mediante oxígeno hospitalario en hospital para aquellos que estén en las camas, ¿no? Requieren que estén hospitalizados, que requieran un aporte de oxígeno desde arriba, desde el BOS, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del oxígeno medicinal, pues os dice que cómo se destila. Básicamente es una especie de destilación y se purifica, bueno, y luego se almacena en este tipo de envases. También en el hospital también hay aporte se sirven camiones, lógicamente, y en algunos casos hay tanques, diríamos, de oxígeno en formato líquido para estar canalizado a las distintas canalizaciones del hospital, ¿no? Normalmente están en la área de la nave industrial, ¿no? La nave industrial donde se genera toda la parte, diríamos, industriosa del hospital, de generación de vapor, de agua caliente, y hay otra sección importante de gases, de almacenamiento de gases, porque la normativa esta que comentaba antes dice que los gases tienen que estar cada uno en su... bueno, viene regulado, según el tipo de gas, tienen que estar cada uno ubicado en una zona exclusiva para ese gas, no pueden estar botellas mezcladas, es decir, hay un sistema, diríamos, de identificación y de agrupamiento de esos gases en cada zona, separado de otros gases. Normalmente son zonas que tienen que estar convenientemente ventiladas y demás. Aquí os coloqué un croquis que indica el oxígeno, como veis, el porcentaje más o menos de uso del oxígeno en las distintas especialidades del hospital. Cirugía es un 9,75, traumatología, como veis, un 19 tal, medicina interna, urología, ginecología, reanimación, en fin, un poco las distintas, más o menos, porque esto es indicativo. Aquí tenéis la botella más modernilla que esta, que es la versión antigua, que todavía se ve bastante, y el formato Takeo, que es un formato homologado sacado por Air Liquide. Y aquí se ve que ya tenemos una electrónica que nos indica la carga de la botella, el tanto por ciento de carga que tenemos, y al ser electrónico pues vamos a tener unas ventajas, que es que nos avisa también con 15 minutos de antelación antes de que se agote la botella, nos pita y nos da una alarma de que estamos en zona de reserva. Es decir, que tenemos 15 minutos
usando el caudal que tengamos, es decir, que estamos a un cuarto de la carga de la botella. Normalmente son botellas de 20 litros, pero las hay de más litros. El formato de botellas, pues teníamos por aquí tenemos por aquí en formato de botellas. Bueno, estos son los distintos gases que hemos visto antes, el oxígeno medicinal, los distintos formatos de obtención del gas, el protóxido de nitrógeno, el aire sintético medicinal, el aire comprimido, el óxido nítrico, las mezclas respectivas de oxígeno protóxido, es decir, el protóxido de nitrógeno solo, son mezclas que podemos solicitar al proveedor de gas. Nosotros en realidad vamos a tener normalizado un proveedor de gases, y el proveedor de gases generalmente nos suministra, le pagamos un alquiler, es una especie de alquiler por uso de la botella. La botella es propiedad de nuestro proveedor, ya sea líquido, ya sea Nippon Steel Gases, el que era antes Prasair. Ya sabéis que Prasair fue adquirida por Nippon Steel. Y, en fin, dióxido de carbono para temas, diríamos, también de terapias y pruebas, diríamos, de toda neumología y otras cosas. Entonces, es un poco ¿Y qué formatos de suministro en botella? Pues tenemos distintos, como veis, de botellas pequeñitas, normalmente usadas para carros de paradas, para esos primeros auxilios, y va desde 0,5 a 10 litros, tamaño pequeño. Estas incluso se pueden comprar, se pueden comprar en ese formato. Lo más común sería alquilar, a partir de estos formatos ya se aparecen los alquileres, sale más rentable, y van desde 11 a 20 litros, y en estos ya formatos grandes, formato que es de 21 a 50 litros, y aquí tenéis un poco las tallas, ¿no? Los tamaños en centímetros. Las partes de la botella, normalmente está la ojiva y está el cuerpo de la botella, y aquí ya veis que aparecen colorines, ¿no? Entonces eso es cómo se identifica el oxígeno. En este caso veis ahí el oxígeno medicinal, el aire medicinal, cómo se identifica, la ojiva, normalmente es el aire, el protóxido, veis que es azul, la parte de arriba, la copa, la ojiva, el óxido nítrico, la mezcla de oxígeno y nitroso, en fin, el helio, que se usa mucho, se usa sobre todo, como hemos dicho, para el tema de esterilización. Bueno, el etileno, más que, perdón, el etileno es el que se usa para esterilizar. El helio es un gas que se usa generalmente por eso, como es de baja densidad, se usa también en temas de función pulmonar, para neumología, como vimos ayer, para pruebas de diagnóstico. Dióxido de carbono, que ya digo, el dióxido de carbono es un gas problemático, porque evidentemente si lo inhalamos podemos, en unas concentraciones, podemos quedar sin conciencia, y por lo tanto es lo que decíamos ayer, que quedamos sin, además no avisa, no es incolor, indoloro, y lo respiramos sin darnos cuenta, y podemos quedar, digamos, inconscientes, y por lo tanto ocupa, como diremos ayer, desplaza el oxígeno en el torrente sanguíneo, y por lo tanto nos quedamos sin oxígeno, entonces en este caso vemos otro tipos, identificando con mezclas de gases industriales, ¿no? Esto está también en el libro. Las distintas de gases industriales de argón, de acetileno, de oxígeno, de nitrógeno, como hemos visto, de hidrógeno. Bueno, estos ya son, diríamos, gases, como hemos dicho, en el caso de botellas de gases industriales. Aquí estamos nosotros ya, nosotros sería para industrial, nosotros estamos tratando gases medicinales. Esto sería industrial.
En nuestro caso, esto es los colores de las botellas medicinales, el formato que se usa, ¿de acuerdo? Que es el que más nos interesa a nosotros. Estos son industriales. Los acoplamientos de las botellas, pues tipo A, tipo B, tipo C, inflamables tipo E, el oxígeno forma parte de los inflamables y comburentes, el acetileno no te cuento, superinflamable. Por lo tanto, pues un poco en esa línea tenéis, ¿no? El cálculo de autonomía de una botella, pues es la capacidad es igual al volumen por la presión a la que está cargada, como única, bueno, pues sepáis ahí. Y de aquí no me quiero enrollar más, pero a ver, lo tenemos ahí. Bueno, tenemos aquí inflamables, gases de mezcla de gases cuyo límite inferior a inflamables al aire es igual al 13% del oxígeno, ¿vale? El 13% del oxígeno, por ejemplo, el metano, o cuando se llega a una concentración del 8 o 13% de oxígeno, pues es el famoso explosión por Grisú, ¿no? Es inflamable y explosivo. Los gases o mezcla de gases que soporten combustión con un equipotencial superior al del aire, del comburente es cuando el oxígeno está por encima del 21%. Inertes, los gases o mezcla de gases que a una temperatura de presión normal no reaccionan con otros productos, es decir, es el argón, el helio, es decir, son gases neutros que no tienen ningún problema. Los gases tóxicos son aquellos gases que por encima de un umbral pues son problemáticos para la salud, ¿no? Es decir, que exposición en partes por millón normalmente, el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el amoníaco, la arsina, fosfina, son en ese caso los corrosivos, que también son los que, diremos, nos afectan en piel, ¿no? Es decir, gases o mezcla de gas capaz de producir una corrosión de más de 6 milímetros por año. Pueden ser corrosivos en este caso en el acero a 37 o en este caso nosotros también en la piel, ¿no? Los riesgos, pues al estar comprimidos, un escape produce problemas, ¿no? Y los que estén muy criogénicos, también el riesgo de quemaduras, ¿no? Bueno, pues realmente son mayormente los riesgos relacionados con las características inflamables, riesgos de explosión, comburentes, riesgos de incendio, inertes, nada, básicamente al no rotarlos lo que podemos es sufrir asfixia, como puede ser, por ejemplo, el monóxido de carbono, dióxido de carbono. El tóxico nos va a ser perjudicial para la salud, y quemaduras o intoxicación. Bueno, entonces en esa línea, ¿cómo identificamos a los gases? Pues mediante una pegatina. Esto es importante, os aparece también en el manual, está normalizado para los gases medicinales. Hay un acuerdo europeo de normalización, de identificación de mercancías peligrosas. Los gases son mercancías peligrosas, generalmente, algunos de ellos, básicamente, y por lo tanto están regulados en el reglamento 1272/2008 y desde el 2008, como se dice, y regula la clasificación, el etiquetado, el envasado, por lo tanto, regulan todo lo que es desde que se producen, cómo se producen, cómo se envasan, cómo se transportan, cómo se almacenan, y esto ha afectado, como decía antes, a la parte de farmacia y hospitalaria y a la parte, en cuanto a que maneja gases, tiene gases, y a la parte de instalaciones hospitalarias y a la parte, diríamos, de almacenamiento hospitalario de estos gases, ¿no? Entonces, tenemos aquí una norma, cómo se identifica, y aparece la denominación del gas,
aparece el símbolo de riesgo que encuadra, el que llamamos ADR, aparece la frase de riesgo, en este caso, peligroso, y aparece una frase de seguridad y tiene que aparecer identificado el fabricante del gas, ¿de acuerdo? En esa pegatina. Estas pegatinas están normalizadas, el color, el fondo del color, los símbolos de peligrosidad, comburente, en fin, en ese caso hay que tener en cuenta esos pictogramas que son los que aparecen aquí, y que básicamente pues este es gas comprimido, con lo cual alta presión, normalmente hasta 200 bares. 200 bares, pues daos cuenta que un bar son 1 kilo por centímetro cuadrado. Un bar es 1 kilo por 1 centímetro cuadrado, es como si yo pusiera en 1 centímetro cuadrado 1 kilo, y 200 bares, que suele ser lo nominal a los que se cargan las botellas de gases, pues si tenemos un escape, se rompe la válvula, o cualquier fisura, pues nos encontramos con 200 kilos por centímetro cuadrado. Eso, si impacta en la piel, pues nos hace un taladro, ¿no? Por hablar así. Gas comburente, que ya digo, puede ser explosivo, gas inflamable, como el etileno, por ejemplo, gas tóxico y el gas corrosivo. Los símbolos que debemos tener en cuenta y respetar. Y las alertas de seguridad, un poco de tóxico, corrosivo, inflamable. Esto también se usa en el transporte, se usa en almacenamiento. Por lo tanto... Y bueno, pues un poco en esta línea, aire, nitrógeno, asociado a los productos, ¿no? Entonces, gestión de gases medicinales, pues básicamente aquí va de los gases medicinales. Son considerados medicamentos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y por la europea, es decir, que esto emana de la normativa europea y en España la aplica la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, va a requerir y se va a tener que acoger a la norma de producto sanitario y medicamento, y por lo tanto requiere una trazabilidad. Se está logrando una norma que requiere una trazabilidad desde el origen, toda la trazabilidad de por dónde ha pasado este gas, este envase de gas, los distintos puntos de almacenamiento y también hasta el consumo. Por lo tanto, esa gestión se tiene que hacer a nivel de almacén hospitalario, en farmacias y demás. Y por lo tanto, pues bueno, pues ya digo, afectar a la selección del gas, la adquisición, la recepción, el almacenamiento, la prescripción, la dispensación y la distribución, y los servicios de control, tanto por toda la gestión de intervención de farmacia, la farmacovigilancia, la actualización de datos de seguridad. Es decir, hay que mantener estos datos de desenvasado, registrarlos, almacenarlos y tenerlos por un tiempo. Todo esto está normalizado, como es todo este tema, ¿no? Hay que indicar la indicación de ese gas, para qué se usa, las contraindicaciones, la posología, el tipo de ventilación que requiere, la duración del tratamiento, el sistema de monitorización, cómo se monitoriza ese gas, cómo se administra, en fin, si tiene efectos secundarios, todo este tema. Bueno, pues bien. Me habéis preguntado, por aquí vuelvo. A ver, me habéis preguntado, creo que tengo 2 preguntas, voy a mirar a ver. Vale, no están los enlaces, os los subiré, os lo subiré el documento en el foro, pondré en el foro. De acuerdo, es un documento que pues está interesante. De acuerdo, pues nada, vuelvo aquí al lío. Y entonces,
Vamos aquí al documento nuestro y entonces, bueno, pues esta es una botella muy maja, muy fácil de hacer la gestión y tanto para respirador, como decía antes. Por esta toma tiene la conexión Air Liquide, es decir, norma francesa, y por la parte trasera hay un pitorrito que gestiona. Veis que aquí pone 1, ahora mismo está en modo abierta, la botella estaría suministrando gas. Es un poco falso porque vemos que está abierto. En realidad que tendríamos que tener, para estar abierto tendría que estar, bueno, hay una válvula antirretorno que se detecta que no hay estas tienen una seguridad, es decir, aunque yo abra la botella, aquí la tengo abierto, la tengo en posición 1, ¿veis? Y aquí está el pitorro, el que os digo, el pitorrito que regula este caudalímetro, ahora está a 1 litro por minuto, saldría por este pitorro de aquí, este tubito que hay aquí. Y tengo la válvula abierta, es decir, tengo la botella abierta. ¿Qué pasa? Que no está saliendo, estaría saliendo por este de aquí, solo. Si yo aquí pongo un macarrón y va a una gafa nasal o va a una mascarilla, pues estoy haciendo oxigenoterapia a un paciente. Le estoy aplicando 1 litro por minuto. Pero no sale por aquí. ¿Por qué? Porque estas botellas, el conector, el raccord que conecte, normalmente hay una bola aquí que hace que si no está el conector puesto, es una bola anti-escape que sella si no está el conector puesto. Bueno, por lo tanto, por seguridad, lógicamente. El óxido nitroso os he comentado para qué sirve, es el famoso anestésico en quirófano, normalmente en concentraciones de 20 y 40%, efecto sedante, analgésico y por lo tanto reduce el sistema nervioso central para sentir, diríamos, no sentir dolor. Hay medicinal comprimido, que es el que mueve generalmente filtrado, antibacterias, libre de agua, libre de aceites, es decir, por eso es medicinal, orientado a tratamiento, asistencia respiratoria, a neonatos, en incubadoras, a oxigenoterapia, cuando tenemos problemas respiratorios, de intercambio gaseoso, de oxígeno, instalación de monóxido. En fin, por lo tanto, luego en temas de laboratorios también se usan, ¿no? Es decir, son lógicamente que gases en laboratorios para cromatografía, para análisis de, básicamente la cromatografía es una analítica para detectar cuantificación y calidad de una sustancia, ¿no? En un compuesto. También fotometrías para como quemadores, ¿no? Es decir, vale, el helio es un gas famoso que es ligero, más ligero que el aire, no es inflamable, por lo tanto es inerte, vimos antes. Puede ser asfixiante porque desplaza el oxígeno, realmente, ¿sabéis? Al pesar menos, desplaza el oxígeno, por lo tanto el helio no sirve para las células, no aporta comburente para la célula necesita, como los coches de explosión, oxígeno para que haya explosión, ¿no? Vale, pues el nitrógeno, que es el famoso que es mayoritario en la atmósfera, es decir, en la atmósfera tenemos el 21% a nivel del mar de oxígeno, que es lo que nos permite la vida, que respiramos, y de esa parte del 21%, pues no aprovechamos el 21%, pasa por los pulmones y hay un porcentaje que vuelve afuera, un porcentaje bastante alto, igual aprovechamos el 8 o 10% de ese 21% expirado, el resto lo volvemos a exhalar. Por eso cuando hay alguien antes se hacía la aspiración boca a boca, ¿eso qué significa? Que el exceso que nosotros inspiramos servía, ese 10% restante, servía para hacer el boca a boca a un paciente inconsciente y por lo tanto mantenerlo con vida mientras acude emergencias o a modo de asistencia respiratoria, ¿no?
El dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono que es inerte, no inflamable, lógicamente, no es tóxico, y que, bueno, pues vimos ayer para la función pulmonar, ya vimos que podemos tener problemas con él si lo inhalamos en espacios poco ventilados y con alta concentración. Produce asfixia, básicamente, en modo gas, que es lo más peligroso. En modo líquido, por presión y demás, pues lógicamente si está congelado, pues problemas de todo tipo, como quemaduras y tal. El óxido de etileno es un gas que es el que decíamos que se usa en esterilización. Se usa sobre todo para esterilizar aquellos productos que son sensibles al calor. Se suele dar aplicaciones de minutos en una temperatura de 50 grados, bueno, 20, 30, 60 minutos. Permite esterilizar sobre todo productos sensibles, ¿no? Como son cánulas, catéteres, la laparoscopia, es decir, temas plásticos, que hoy usamos mucho plástico para los estetoscopios, usamos muchas cánulas que son reutilizables, son sensibles al calor en hospitales cada vez más. La verdad es que las máquinas de etileno en esa línea tienen bastante... esterilizan muy bien porque son... la verdad es que son las máquinas de maravilla. Entonces tenemos esterilización, como hemos visto en su día, por vapor, autoclaves, bueno, hay otros métodos, pero el etileno se complementa muy bien con el vapor, por eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues aquí veis una foto de cómo se aplicaba un quirófano, una clínica. En este caso, pues no tienen un respirador, tienen el monitor, que aquí lo vemos de espaldas, que monitorizan al paciente las señales de signos vitales, sobre todo de electro, y pulsiometría. Tenemos aquí el pulsiosímetro puesto y en algunos casos cardiografía y tal. ¿Y qué tenemos? Pues botella de oxígeno y botella de reserva. Tenemos una botella de oxígeno, en este caso, con la identificación como vimos antes, vemos la manguera de esa botella de oxígeno que va aquí, a este mezclador, y aquí tenemos un dosificador de oxígeno que no deja de ser un rotámetro que me permite graduar los mililitros que quiero darle al paciente para despertar. Generalmente es posible que la anestesia se produce por fármaco y el despertar se hace por oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen el caudalímetro de aporte de oxígeno. En este caso no usan ni nitroso ni aire medicinal, simplemente oxígeno mezclado con se hará aporte enriquecido de oxígeno, sobre el 21% y está. Tenemos un link, vamos a ver este link. Bueno, aquí tenemos un poco, diríamos, la normativa esta, que bueno, no tiene más, os detalla un poco más extenso esto que os acabo de comentar yo, con lo cual, pues nada, vamos a retornar y... Entonces, a tener en cuenta sobre todo en temas de seguridad, ¿no? La catalogación de la norma de seguridad, una norma, norma FIRE protección 99, es una norma internacional que regula, clasifica, pues un poco tener en cuenta para diseño de instalaciones y sobre todo la seguridad en esas instalaciones. Habla de 4 categorías. La categoría más seria es la 1, es decir, que sistemas y equipos, todos aquellos sistemas y equipos de gases donde una falla puede causar graves lesiones, incluso la muerte. La categoría 2, sistemas o equipos de falla que pueden causar lesiones menores, pero ciertas lesiones. La categoría 3, donde un fallo de la instalación o del equipo puede causar daño al paciente, al personal o al visitante, o incluso molestias. Y la 4, que bueno, pues son equipos que no tienen ningún impacto en la salud
y esa es un poco la categoría y también habla de muchas otras cosas, la norma esta de protección frente al fuego. Entonces, aquí es la otra parte de los recores. Esto es un respirador, en este caso vemos como un recor que entra en el equipo y en este caso sería la entrada de oxígeno, la entrada de aire medicinal y la entrada de protóxido. Esto ya es un respirador bastante más que este. Esto se ve mucho en clínicas pequeñitas de ginecología, dentales, de este tipo. Son pequeñas anestesias, lógicamente. Bueno, pues tienen el carro de paradas por ahí cerca, lógicamente, pues hay que darle, si se produce alguna alergia, alguna reacción, pues con un gambú que veremos en respiración, darle soportes y ver si hay la probabilidad de inconsciencia o parada respiratoria. Bueno, pues esto un poco las categorías y el etiquetado que vimos antes, ¿de acuerdo? El etiquetado de la norma que vimos un poco adelantado antes. La ojiva de arriba, como se clase de mezcla de gases inflamables y combustibles, la acetilina, el etalán, toda esta nomenclatura, los oxidantes, los tóxicos, es un poco de relación de los distintos gases, el amoníaco, venenoso, tóxico, el helio que desplaza el oxígeno, por lo tanto podemos en sitios cerrados, nos podemos quedar conscientes. Protóxido, son gases, el oxígeno, lógicamente, superoxidantes y por lo tanto también explosivos, corrosivos. En la mezcla de gases, como veis, aparecen estos simbolitos que son los gases, dos colores, dos gases. Este cuadrante pues tiene dos gases, nitrógeno, etileno. Esto hace honor a estos simbolitos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Mezcla de dos gases, mezcla de tres componentes, mezcla de cuatro componentes, como se aparece. Esto lo mismo, bueno, pues control de riesgos, un poco las recomendaciones que os sugiero que veáis, que son lo que dice la norma europea de cómo debemos, antes de conectar un aparato a un gas, las precauciones que debemos de tener iniciáticas, lógicamente, bueno, pues yo no las voy a leer, echarle un vistazo antes de conectar, durante el proceso para apertura de la válvula de la botella, para el ajuste del manoreductor, en fin, el manoreductor, vimos uno, vamos a ver luego, manoreductores que son las válvulas de regulación de apertura de la botella y del tal. Este es el manoreductor, es decir, una botella entramos en el capítulo de componentes y accesorios que vamos a usar en el entorno hospitalario, sobre todo en el manejo en hospitales y donde manejamos gases. Y los manoreductores también van asociados al gas que se va a manejar. Este, como es blanco, pues va orientado a una botella de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener distintos fabricados, unos con cuello largo, como es este, otro con cuello más corto, es decir, que esto es más corto. ¿Eso qué significa? Esto estará más pegado a la botella. Pero bueno, eso indistintamente lo vais a ver en los catálogos. Lo importante que es, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un pomo que nos dice si giramos en el sentido más, abrimos más paso de gas, más presión de gas, que estamos, tenemos dos manómetros, este que me indica si la botella está llena, esta aguja está en cero porque no está conectada a la botella. Si yo tuviera una botella llena estaría a 200 bares, estaría indicando aquí. Si el consumo normal habitual es este de aquí, cuando esté en esta zona, ojo, ahí tengo que pedir que alguien me reponga la botella, al gasista del hospital, al personal de gasista, le pediré que vaya preparando una botella y que me la suministre, ¿de acuerdo? Para reponer esa botella. Por tanto, este me da nivel de carga de la botella y este de aquí es el manómetro de presión, de uso.
Es decir, que alimento un equipo, si es un respirador, pues en este caso, pues a lo mejor normalmente un equipo de análisis o cualquiera, el fabricante al que yo suministro, esta es la toma de salidas, el récord de salida, me va a decir a qué presión tengo que poner esta salida, y eso lo regulo con este POM, que me dice lo típico, 4,5 bares, lo típico realmente en industria y también en hospitales, que las máquinas estén alimentadas entre 3,5 y 4,5 bares. Eso es bastante típico. Pues yo ajustaré aquí a entre 3,5 y 4,5 bares, ¿de acuerdo? Es el pomo para mantener una presión de salida en esta línea de aquí, en la línea de uso. La línea de uso. Aquí os viene descrito lo que os acabo de comentar. La válvula, que es esta válvula sí o sí, es para abrir y cerrar la botella. Lo que hace es esta botella hoy en día no está en norma, ¿de acuerdo? Esta botella de aquí no está en norma, no cumple la norma. Esta foto está obsoleta porque esto es un peligro. Esta botella, si se cae, le rompe esta llave, pues madre mía, pues saldría como un tiro, ¿no? Esto hoy en día no es norma. Esto sí, ¿de acuerdo? Es decir, esto está prohibido. Ahora las botellas de gas tienen que venir todos con cuello, con collarín. Este collarín de protección para que si se nos cae, que ojo, cuando esté en uso tienen que estar encadenadas, ¿de acuerdo? Tiene que haber una cadena, ¿veis aquí una cadena? Pues tiene que haber una cadena que asegure firmemente contra la pared o contra algo sólido, fijo, para evitar precisamente que se caiga, que haya una caída lateral de la botella y pueda romper alguno de estas. Entre otras, lo más peligroso es romper esto, precisamente es peligrosísimo. Pero bueno, ¿por qué la está ahí? Pues fue una foto mágica para identificar las partes. La válvula. Esta es la válvula de abertura y cierre. Este de aquí es el manómetro de carga de la botella y aquí vamos a tener una llave de paso de caudal hacia la salida. Esto es un caudalímetro de bola, que sube y baja. Si yo doy giro esto hacia la derecha, cierro. Si le doy hacia la izquierda, abro. Es decir, que estoy dejando pasar más caudal aquí al uso, ¿no? Es decir, en algunos casos hay un humidificador, que es el 5, para oxigenoterapia. Los gases que están comprimidos normalmente al expandirse secan, son muy secos y hay que humedecerlos para usarlos al paciente. Si no, diríamos, harían las llagas, esas deshidratarían la piel y quedarían llagas en la piel. Son pacientes que ya mucho tiempo hospitalizados con gases y que no están convenientemente humedecidos, pues aparecen en los orificios nasales, pues esa sequedad indica que está mal acondicionada la humidificación de ese gas. O sea, que el humidificador no está bien regulado, o no humidifica bien, o no está puesto, o en fin. Vale, el caudalímetro es esto que ya os y el manómetro de salida que ajustamos para que haya una presión de salida. Botellas más actuales y lo mismo. Esto es lo que digo que es collarín largo, y si esto es más cortito y esto se acerca aquí es collarín corto. La válvula de apertura y cierre, el manómetro indica carga de la botella, este es el manómetro, el pomo manómetro que nos permite ajustar la salida de, en este caso es aire medicinal. Eso hay la manguera, esta es aire medicinal, aunque tampoco está en norma porque esto es oxígeno, o sea, es una pequeña chapucilla también. Vale, entonces, los reguladores de presión, bueno, pues vimos aquí un poco los reguladores de presión, ¿de acuerdo? Esto de aquí entramos ya en fichas técnicas. Este es lo mismo que vimos ahí, la conexión a botella, el manómetro de indicador de carga de botella y la regulación de la salida, que es la 5 que no se ve, que regularíamos la presión con esto.
tanto, pasamos al siguiente link. Y aquí vemos, ya, bueno, esto es Gasinos, una empresa que suministra este tipo de conectores. Como vemos, ya hemos visto antes, con sus características de hasta 200 bares la presión de botella. Este regulador regula aquí hasta 100 bares. Veis que regula el potente. Podemos regular, este manoreductor regula hasta 100 bares, ¿de acuerdo? Este es otro fabricado que regula normalmente hasta 12 bares, que es ya para instalaciones finales, realmente. Estos serían más bien para la central de gases, distribuidora de gas a la red hospitalaria. Este sería más bien ya para instalaciones intermedias. Y tenemos otro seguramente con presión mucho más baja para final, ¿veis? De baja presión, para máquinas finales, que ya pues están de 0 a 16 bares, 5 bares, es decir, que 5 bares es un poco lo que requiere en las simulaciones del paciente, ¿no? Son distintos, es otro dispositivo también, en este caso en forma lineal. Botella, salida de uso. Veis que regule ya a 5,5, la regulación máxima son 5,5 bares, aquí, como el manómetro. Bueno, son distintos fabricados, veis aquí, distintos fabricados y ya digo, para instalación. Los caudalímetros para oxigenoterapia, para este caso, como va de azulín, pues será para más orientado a... regula con rotámetro, en este caso se llama flotámetro, en otros casos se llaman rotámetros, en otros casos veréis que es de área variable, todos ellos son los mismos. El área variable es que una bola sube sube según el caudal que queramos y aquí tiene la escala pues, de 1 litro por minuto, 2, 3, 4, 5 litros por minuto, que es lo típico de oxigenoterapia entre 1 y 3. Casos graves 5, pero bueno, 5 ya es un montón, ¿no? Esto son, ya digo, para caudalímetros. Ya estamos hablando de rotámetros, flotámetros, caudalímetros, distintos fabricados, para conectar los cabeceros de hospitalización y la capacidad de regulación de 0 a 15 litros, de 0 a 5, en fin, veis distintas... fabricados, ¿de acuerdo? Ersil también tiene esto un montón, es un fabricante español que todo lo local debemos de cuidar, hay que tenerlo en cuenta, que nos da trabajo en la vidilla aquí y en fin, también en teoría tiene que ser más económico que mandarlos en contenedores desde lejos, ¿no? Aunque sea por optimización medioambiental, ¿no? Y energética, hay que consumir de forma local. ¿Este qué es? Este es un caudalímetro ya compacto, donde veis que es un acabado muy pequeño. Vemos aquí la carga de la botella, hasta 200 bares, incluso más. Cuello corto y está muy bien, ya sale aquí regulado en 3,5 bares para aplicar directamente en litros por minuto oxigenoterapias hasta 15 litros por minuto, desde 1 a 5. Son caudalímetros de última generación que vienen aquí con la conexión, pues la norma francesa, que es la Air Liquide, la alemana, la OSIFAR, en fin, todo el tipo de conexiones según lo que tengamos homologado en el hospital, ¿no? Las típicas suelen ser la norma francesa y generalmente la OSIFAR, la carburos metálicos y demás. Bueno, distintos caudales, distintos tipos de cuello largo, para cuellos largos. Estos ya son accesorios para oxigenoterapia, con humectador, para humedecer, con sistemas, bueno, pues
incluida la botella para transporte de emergencias, en fin, distintos acabados, la mascarilla con gafas nasales, estaréis por ahí, en fin, unas características del P300, aquí tenéis una presión de salida de 4,5 bares con más o menos 5 y podemos conseguir unos flujos de salida de 0 hasta 250 litros por minuto según las curvas estas. Es una maravilla. Vale, perfecto. Pues, ¿qué más tenemos? Pues, a ver, estamos ya. Caudilímetros y accesorios es un poco lo que vimos antes, ahí, un poco más desarrollado. Aquí hay distintos catálogos que, bueno, luego que eche un vistazo con más detenimiento. Este es un fabricante muy completo también, que tiene pues todo esto que se ve aquí, es decir, vienen reguladores como los que vimos antes, vienen caudalímetros, como hemos visto en este caso, casos de ventiladores de transporte, de paneles para ambulancia, reguladores para ambulancia, es decir, es un fabricante, frascos humectadores, como vimos antes, sistemas de aspiración, que veremos un capítulo nosotros específico para aspiración hospitalaria y raíles y accesorios para cabeceros como raíles, soporte de todo este tipo de gases, cabeceros para cama, en fin, los cabeceros donde la norma alemana, Drager, Drager es otro que hace mucho instalaciones de cabeceros en suministro de gas, de accesorios y componentes para instalaciones, en BOSes y en quirófanos, también carburos, y la OSIFAR, la norma francesa, en fin, los estándares para accesorios para psicoterapia y todo el tema de centrales, reguladores de línea, es decir, todo esto es para portabotellas, latiguillos, centrales de gases, la parte de regulación y acondicionamiento de gases en centrales, para quirófanos, previos a quirófano y para previos a instalaciones, ¿no? Aquí tenéis un poco todo el desarrollo, ¿no? Es un poco lo que vimos antes, en fin, al final están los sistemas de racores, que vemos en la norma francesa, y carburos metálicos, en fin, un poco cómo se ensamblan, todas centrales de gases para mezcla o para instalaciones, llaves, bueno, pues todos los accesorios necesarios para quirófanos, los gases de acondicionamiento previo a quirófanos. Echen un vistazo con detenimiento. Y en eso, en Carburos Osmérica, Carburos tiene su propio sistema, lógicamente, y productos, ¿no? Cabeceros suspendidos, cabeceros... ¿Veis? Estos son los cabeceros de hospitalización, donde los gases, aquí hay una toma de gas de oxígeno y protóxido. Y veis aquí aire medicinal, el vacío y oxígeno. ¿De acuerdo? Los distintos colores, distintos montajes, con las tomas para la red incluso de Cernet, tomas para aspiración, el pulsador para llamar a la enfermería, tomas eléctricas, en fin, son sistemas de instalaciones. Tendría que tenerlo en cuenta para toda la parte. Bueno, echen un vistazo, está muy bien también. Y ya, incluso por aquí, pues estos son cabeceros de hospitalización, cabeceros caudalímetros que vimos antes, conectores. Bueno, pues distintos medios de instalación. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que vimos antes. Y aquí hay un ejemplo de, pues en el caso de, creo que son gases medicinales, como cómo se hace el parque de gases para el hospital.
los evaporadores o el almacenamiento y almacenamiento de gas, ya sea suministrados del camión, en este caso, o incluso si tenemos nosotros un generador de aire medicinal a partir de oxígeno y de nitrógeno, podemos generar aire medicinal hospitalario, es decir, que es la central hospitalaria. Pues aquí os detalla un poco los evaporadores y los tanques. Los tanques generalmente son a partir del líquido, viene el camión en líquido y a través de plataforma, ¿no?, de almacenamiento de gases licuados. El almacenamiento en botellas, distintos medios, diríamos, de suministro de gas, oxígeno y aire medicinal a hospitales. Esta es la central de gases, un sistema para que si una cae, entre la otra, es un controlador de garantía de suministro de gas. Un esquema que está muy bien para garantizar la utilización, con sus controladores, un sistema de las botellas, lógicamente cómo se deben conectar, ¿de acuerdo?, a la red de gases y quién lo compone, en fin. Vale, pues nada, hasta aquí vamos a dejar a terminar, terminamos la grabación y volvemos, ¿de acuerdo? Vuelvo aquí. Bueno, pues perfecto. Llevamos 60 minutos. Voy a dejar de grabar. Bueno, hasta la próxima. Buenas noches.